Hermanos, en el nombre del Señor vamos a abrir la palabra en esta mañana a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Hemos titulado este mensaje, esta serie que vamos a comenzar, quizás tengamos 2 o 3 mensajes en esta serie, la doctrina del Evangelio. Queremos aprovechar la oportunidad que el domingo pasado terminamos con este mensaje de la gran comisión, de que el Señor ha enviado a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos a realizar la gran comisión. Que esta gran comisión nos envía al mundo, nos envía a salir afuera y a predicar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos en el Señor. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿cómo podemos salir al mundo y predicar el Evangelio si no conocemos lo que es el Evangelio? ¿Cómo podemos salir al mundo a hablar, a enseñar y a ser discípulos basados en la doctrina del Evangelio si no conocemos precisamente el contenido de esa doctrina? Mi propósito con esta serie no es presentar un método de evangelismo. Hay muchos métodos, ¿verdad? Conocemos diferentes métodos de evangelismo. Algunos son muy buenos. Otros son buenos, otros no son tan buenos. Pero si nosotros solo dependemos de un tratadito o de un método de evangelismo y no conocemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la doctrina del Evangelio, no vamos a poder ser efectivos en nuestra proclamación de este. Por lo tanto, hermanos, lo que queremos hacer es, a través de esta serie, enseñarles a ustedes, recordarles el contenido, la doctrina del Evangelio y capacitarlos a ustedes para que puedan discernir los métodos que existen de evangelismo y también para que se puedan sentir ustedes cómodos y entusiasmados cuando Dios presente las oportunidades que Él presenta para poder evangelizar en este mundo. Si nosotros preguntáramos en esta mañana, ¿qué es el Evangelio?, ¿qué ustedes responderían? Esto se hizo en un ministerio grande, una iglesia grande. Había un evento, ¿verdad?, donde toda la iglesia estaba reunida y salieron algunas personas a entrevistar a algunas personas de entre la iglesia y le preguntaban, ¿qué es el Evangelio? Y la mayoría de las respuestas no tenía claridad acerca de lo que era el Evangelio. Y lo que figuraba como una de las respuestas mayoritarias era que el Evangelio es un estilo de vida. Que el Evangelio es un cambio en mi vida, que es algo que nosotros hacemos. Y esa respuesta, que es muy representativa de lo que la iglesia cree hoy que es el Evangelio, es una respuesta equivocada. Y por eso es que queremos poder corregir este mal entendimiento acerca del Evangelio en nuestra iglesia y también con aquellos que nos escuchan en la radio. Siempre se me olvida saludar a nuestros radioyentes del programa radial Sola Gracia, donde exaltamos la gloria y la soberanía de Dios en todas las cosas y a los cuales llegamos también, ¿verdad?, con esta enseñanza. Hermanos, vamos a leer la palabra y vamos a oír del apóstol Pablo lo que él dice que es el Evangelio. Primera de Corintios 15. Comenzando en el versículo 1, dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los corintios: yo os he compartido un evangelio.
Los ujieres que nos ayuden allí, ¿verdad? Yo he compartido un evangelio con ustedes. Yo les he predicado a ustedes una doctrina. Y es a través de esta doctrina en la cual ustedes son salvos, en la cual ustedes perseveran. Mira lo que dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La iglesia cristiana está basada en una doctrina. La salvación nuestra está basada precisamente en la doctrina del evangelio. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos salvos si permanecemos en la doctrina del evangelio. Si perseveramos en ella. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el que cree el evangelio hoy lo creerá mañana. Y el que cree el evangelio hoy y lo crea mañana, lo creerá el año que viene. Y lo creerá a través del transcurso de su vida. Y es aquella persona que continúa creyendo, perseverando ¿en qué? Fíjense que es en la doctrina del evangelio. En el mensaje del evangelio a través de la fe que somos salvos. Es muy interesante que no se nos habla aquí de perseverar en nuestras obras. Aunque el cristiano se mueve en buenas obras. Pero es muy interesante que la palabra a través del apóstol Pablo nos enseña que somos salvos si retenemos la palabra que él ha predicado. Si creemos la doctrina del evangelio y perseveramos en ella. Si alguien cree el evangelio hoy y mañana no lo cree, o al final de sus días no lo cree, dice la palabra que la tal persona creyó en vano. ¿Qué quiere decir eso? Algo que es en vano es algo que no fue realidad. Lo que quiere decir es que aquella persona que termine sus días y en algún momento dijo yo creo el evangelio, pero en algún momento en su vida deja de creerlo, dice la palabra que la fe, la profesión, la confesión de tal persona fue vana. Quiere decir no existió, no hubo una fe verdadera, porque la fe verdadera permanece. Vamos ahora, habiendo dicho esto, a ver lo que el apóstol Pablo va a decir que es el evangelio. Mira lo que dice, después de Pablo haber dicho, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ojo, el apóstol Pablo nos va a declarar el evangelio, nos va a decir qué es el evangelio en estos versículos que continúan. Y lo dice así, comenzando en el versículo 3. Escuchen, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Iglesia, pueblo de Dios, en estos dos versículos está contenido la doctrina del evangelio. Ustedes pueden subrayar esta parte en sus Biblias y saber que de la boca del apóstol Pablo ustedes han oído y hemos recibido y aprendido lo que es el evangelio. El apóstol Pablo los resume en estos dos versículos. Y nos dice que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y nos dice que es conforme a las Escrituras. No nos dice que es conforme a la creación de los hombres, a la imaginación de los hombres, a la invención de los hombres, sino nos dice que este evangelio ha sido anunciado, estaba contenido, ha sido profetizado y ha sido cumplido y realizado conforme a las Escrituras. Recordamos el procedimiento con los niños, ¿verdad? Que es ir atrás con ellos y si no están tranquilitos, vamos entonces a la aulita de los niños, ¿verdad? Para que ellos puedan ahí estar entretenidos. Porque a veces nos pasa así. Yo recuerdo cuando yo era un niño y me pasaba así también. Así que no se avergüencen por eso.
Aquí tenemos, hermanos, la doctrina del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Veamos, pueblo. Número 1, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Dice este pasaje que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio es buena noticia. En el griego evangelion quiere decir un buen reporte, una buena noticia. Era algo que se utilizaba en el campo de batalla cuando un ejército vencía y empezaba a correr por el campo de batalla la voz que el enemigo ha sido conquistado, que el enemigo ha sido derrotado, y corría este buen reporte. Corría esta buena noticia por el campo de batalla hacia el cuartel general y corría también hacia la ciudad. Y era un reporte bueno, eran buenas noticias, porque delante de la opresión, el ataque del enemigo, delante del temor que podíamos ser conquistados y derrotados por las fuerzas del enemigo, oíamos ahora el reporte, la buena noticia que hemos vencido, que el enemigo ha sido derrotado, que el enemigo ha sido encontrado en batalla y el enemigo ha sido aniquilado, que hemos vencido, que somos vencedores. Buena noticia. El Evangelio, número 1, es una buena noticia. ¿Saben ustedes? Satanás no quiere este mensaje hoy. No hay nada más que le moleste a Satanás que se predique el verdadero Evangelio. Y por eso tantas distracciones. Pero en el nombre de Jesús vamos a continuar y llegar al final. Y vamos a poder llegar a la profundidad y al entendimiento de lo que es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Escucha, pueblo, si en algún momento tú estás predicando algo que no es buena noticia, tú no estás predicando el Evangelio. La primera marca es predicar que nuestra predicación involucra el reporte de una buena noticia. ¿Y cuál es ese reporte? Que hay victoria, que ganamos, que se ganó la batalla, que se realizó la conquista. Ese es el buen reporte. Tenemos hoy en día un evangelio que nos da una buena noticia al principio, pero después nos dice que se nos proveyó algo, pero ahora nos perdemos por el camino. Se nos proveyó algo, pero salen los demonios del infierno y te pueden llevar. Se nos dio algo de gracia, pero de pronto los enemigos salen del campo de batalla y no sé cómo vienen y me arrebatan y me pierdo en el infierno. Eso no es el verdadero evangelio. Cualquier evangelio que tenga ese mensaje es un asalto sobre la noticia, el buen reporte del evangelio. El buen reporte es que la victoria se ganó. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados y en esa muerte hubo victoria en la cruz del Calvario. Victoria. Escuchen, pueblo. El evangelio es una declaración de victoria. Por eso es que es buena noticia. No puede ser una buena noticia que se convierta en mala por el camino. El evangelio no puede ser una buena noticia que se descarrile por el camino. El evangelio es una buena noticia hoy, es una buena noticia mañana, es una buena noticia en el mejor momento de mi vida y es una buena noticia en el peor momento de mi vida. El evangelio es una declaración de victoria hoy, mañana y pasado. El evangelio es que Cristo venció. Y si Cristo venció, hay un pueblo que venció con él. Ese es el evangelio. Número 1, una buena noticia. En un mundo lleno de malas noticias, en un mundo lleno de noticias que son buenas por un tiempo, pero después se vuelven viejas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos recibido noticias que en un momento nos han entusiasmado mucho y han prometido grandes cosas, pero después por el camino se han puesto viejas?
y ya dejan de proveer en mi vida la satisfacción o lo que yo estaba buscando. Pero cuando